Ahí está. Bien, como les decía, una de las cuestiones muy importantes que tenemos que trabajar bien a la hora de elegir qué personas van a participar de nuestro estudio, justamente tiene que ver con la población de estudio. Y aquí a veces hay algunos conceptos que confundimos y por el hecho de confundir a la hora de calcular a cuántas personas y qué tipo de personas son las que tenemos que elegir, a veces nos hace justamente elegir una muestra que no representa a la población. Y esta es la característica más fundamental de la calidad del dato que nosotros podemos llegar a extraer de un conjunto poblacional. Entonces, para que podamos entender estos conceptos y sobre todo en el momento que ustedes tengan que entregar en el papel, por ejemplo, cuando estamos hablando del protocolo o inclusive cuando tengan que explicar la metodología de su trabajo final ya, entender un poquitito estos conceptos para poder explicar y que nosotros mismos razonemos también de forma correcta. Entonces vamos a empezar con el concepto más abarcativo que sabemos que representa algo que nosotros estamos estudiando. Y cuando nosotros estudiamos, estamos haciendo referencia, y sobre todo quienes trabajamos con personas, hacemos referencia a, perdón, a un conjunto de personas. Pero estas personas no son cualquier persona. Eso también nosotros tenemos que entender que cuando vamos a extraer los datos de un conjunto poblacional, ese conjunto poblacional va a tener sus propias características. Y acá les quiero hacer hincapié en el tema de que generalmente todos los trabajos que de alguna manera están procurando recabar información de grupos poblacionales siempre tienen un objetivo específico dedicado a la parte de la población. ¿M? Independientemente de cuál sea el tema, independientemente que sea el tipo de estudio también, independientemente del tipo de muestra, etcétera, etcétera, siempre que trabajamos con personas, fíjense ustedes que uno de los objetivos específicos está orientado a entender cómo se compone la población. ¿Por qué les parece que esto es así? ¿Cuál sería el motivo para, para que nos tomemos el tiempo nosotros como investigadores de explicar, exponer, mostrar, describir cómo está compuesta la población con la que estamos trabajando? Vamos a ver un poco, voy a tratar de hacer este conversado para que no sea tedioso para ustedes y yo que estoy con un poquitito de tos también para que me ayude a poder avanzar. Repito la pregunta. ¿Por qué les parece que todos los estudios que trabajan con muestras de personas tienen un objetivo específico dedicado a entender la naturaleza y características particulares de la población con la que se está trabajando? Porque corresponde con la variable que se quiere investigar, Sí, sí, pero eh, y entonces, completame la idea. Está a la mitad tu respuesta. Completame la idea para poder entender la importancia. ¿Por qué es importante que corresponda con con las variables? porque de esa manera es que se puede cumplir, por decir así, los requisitos de una investigación científica, que existan variables dependientes e independientes y poder llegar a una conclusión en cuanto
a esas variables. Sí, eso en cuanto a las variables, pero es importante también entender que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, ¿quién más tiene que entender aparte de mi tutor de mis jueces? ¿Quién más tiene que entender la naturaleza de mi investigación? ¿A quién está orientado? Vamos a partir un poco de ahí. Profe, a los participantes del estudio, para mí que Bien, sí, sí, sí. para que los resultados sean más precisos y válidos, por eso cuando son adolescentes tiene que ser todo adolescente. O Sí, sea, sí, 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 ahí estamos hablando de la representatividad de la muestra, pero yo es otra cosa lo que les pregunté ahora. Yo les pregunté otra cosa, no les pregunté cómo tiene que estar hecha la muestra. No estamos hablando de muestreo todavía. Profe, tiene que poder ser entendido por los otros profesionales, por los Ujú, pares. ujú. Y para que eso ocurra, tenemos que entender de que no todos tienen la misma proficiencia que nosotros como especialistas en el área de salud mental entendemos. Entonces, acuérdense que la ciencia tiene todo un movimiento que habla de la democratización del conocimiento, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que un evento, vamos a usar un evento, el evento de la compañera, que era, ¿cómo era el evento que vos medías? Algo de postrauma, ¿era? ¿Resiliencia ahora o cuál era? El mío, profe, Sí, estrés postraumático eh, complejo. estrés postraumático. Muy bien. ¿Ustedes creen que el evento que la compañera va a medir, estrés postraumático complejo, es igual, lo mediríamos igual en adultos, en adolescentes y en personas de la tercera edad? ¿Se va a manifestar de forma igual? ¿Va a ser diferente? ¿Va a ser significativamente diferente? ¿Qué piensan ustedes? Mismo fenómeno, pero en poblaciones distintas. Y aquí voy a retomar lo que decía la compañera, que es cierto, pero para poder entender lo que decía la compañera nomás. La compañera anterior decía, si estoy estudiando población adolescente, mi muestra tiene que ser adolescente. Si estoy estudiando población adulta, mi muestra tiene que ser adulta. Cada población tiene una característica, vamos a decirlo, particular, ¿sí? Sui generis, si quieren llamarlo de una manera. En ese sentido, es importante que para que alguien entienda, porque alguien que no es psicólogo, acuérdense, ¿sí? Alguien que no es psicólogo pueda comprender la relevancia, la importancia, la potencia de los datos que ustedes van a demostrar, debe comprender de dónde se sacó esos datos en el sentido de cuáles fueron las personas participantes. Obviamente, en un apartado de mi marco teórico, yo tengo que explicar cuáles son las características que se espera que tenga ese grupo poblacional. Entonces, por eso, quiero que se, porque les advierto que les voy a poner en el segundo parcial esto. Les voy a preguntar a sí mismo, ¿por qué uno de los objetivos específicos de todas las investigaciones siempre se dedica a describir y explicar cómo está conformada la población de estudio? Es porque necesitamos entender cuáles son sus características básicas para poderlas relacionar con teorías, con estudios, con algo que me pueda hacer hilar y entender el fenómeno que voy a demostrar. Entonces, cuando trabajamos con personas, y esto de hecho ya lo digo para que todos ajusten sus objetivos específicos, siempre por lo menos un objetivo específico trabaja para poder explicar cómo está conformada la población. ¿M?
cuánto es la diferencia entre varones y mujeres, cómo es la diferencia de edad, dónde viven las personas, cómo se mueven, de qué trabajan, qué nivel de estudios tienen. Obviamente, estamos ya empezando a hablar de variables y esas variables sí después vamos a poder elegir de acuerdo al tipo de estudio. Pero a estas variables le llamamos variables sociodemográficas y son las variables que nos ayudan a poder describir cómo está compuesta nuestra población, ¿sí? Entonces, las variables sociodemográficas pueden ser edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo, lugar de residencia. A ver qué más puede ser. Deme un poco otros ejemplos de variables sociodemográficas que nos ayuden a conocer cómo está hecha, cómo está compuesta la población que estudiamos. Si es o no inmigrante también, Si profe. es o no inmigrante, excelente, muy bien. Exacto. Entonces entendemos, ¿sí? Yo creo que no quiero que esto lo introyecten de memoria, quiero que ustedes entiendan por qué lo que nos tomamos ese tiempo de entender cómo está compuesta nuestra población, ¿sí? Entonces, gracias, Cristian. Entonces, vamos a ver que generalmente el objetivo uno, y porque es el primer objetivo que, vamos a decirlo, tomando todas las variables sociodemográficas, vendría a ser el primer objetivo que puedo trabajar con sus respectivas variables. Generalmente mi primer objetivo se llama describir sociodemográficamente la población de estudio, por ejemplo. Y se acuerdan que en una de nuestras clases les había adelantado también que es conveniente a los efectos metodológicos justamente de no perdernos en qué objetivo estamos trabajando, ir ubicando los objetivos en el mismo orden en el que vamos a ir trabajando los datos. Y generalmente, justamente los datos sociodemográficos van a ver que se suelen poner al inicio de un instrumento. Ustedes van a ver que hay una parte de casi todos los instrumentos de recolección de datos que tienen como función eh, levantar las características de la persona. Entonces, puede preguntarle, por ejemplo, el número de cédula, o si va a ser anónimo, le pregunta de repente el sexo, la edad, el lugar de residencia, ¿verdad? Y después recién pasa a las siguientes variables. Entonces, normalmente, y quiero que tomen nota también de este hecho, es que la primera parte de un instrumento de recolección de datos, y acá ya le estoy spoileando la próxima unidad, siempre tiene una primera parte que nosotros le denominamos la sección de datos filiatorios. Entonces, ¿qué significaría el término filiatorio? Vendría a ser los datos de reconocimiento, por decirlo así, o los datos que me orientan a poder conocer a la persona o al individuo que va a formar parte de nuestro estudio. Obviamente, dependiendo del tipo de variable que yo requiera, esta parte de mi instrumento va a ser más corta o más larga, dependiendo de cuáles son los análisis que yo estoy queriendo hacer a partir de estas variables sociodemográficas. ¿Alguna duda sobre lo que son las variables sociodemográficas? Quiero que vayamos entendiendo un poco ya en relación a lo que va en esta unidad y la siguiente unidad que habla exclusivamente del instrumento de recolección de datos. Ya saben de todos modos que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? No hace falta ni que levante la mano el profesor y ya me habla. Bien, entonces, para que podamos hacer lo que decía la compañera, no recuerdo su nombre, quién era que dijo que si mi estudio es en adolescentes, mi muestra tiene que ser adolescente. Para que yo pueda... Patricia, ¿Cómo? Patricia, Patricia, gracias. Para que podamos hacer lo que Patricia indicó, es importante que primero determinemos muy bien en qué población vamos a trabajar. Y como psicólogos clínicos, les recalco,
¿por qué es importante antes de iniciar el estudio determinar de manera exhaustiva con qué población voy a trabajar? Porque nosotros sabemos por psicología evolutiva que el mismo fenómeno transcurre de forma distinta en cada etapa de la vida. Entonces, no va a ser igual o, no, o lo que es también su sinónimo. Yo no puedo comparar un mismo fenómeno en momentos de la vida distintos porque va a ser completamente diferente. Entonces, por eso yo necesito determinar qué nivel o qué estadio de la vida voy a trabajar. Y por ejemplo, entonces digo niños escolares, ¿sí? Digo adolescentes, digo adultos jóvenes, por ejemplo, o digo adultos mayores. Establezco bien la población con la que voy a trabajar porque en psicología cada población tiene sus propias características, obviamente ligadas al evento o a la situación que yo estoy queriendo entender. Y a partir de ahí entonces la regla es la siguiente. Yo necesito, como si fuese en un laboratorio, replicar las mismas condiciones que ocurren en la población donde voy a trabajar dentro de lo que yo considero es la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? La muestra es la selección dentro de mi población de estudio que yo voy a hacer a los fines de replicar lo que ocurre en la población. Entonces, para saber cómo tiene que estar, acá va otra pregunta de reflexión, que quiero que piensen bien. Yo creo que algunos no habrán almorzado todavía y otros están ya pensando en el partido probablemente. Pero igual les quiero desafiar a él. ¿Qué necesito conocer previamente para establecer cómo debo de gestionar o cómo debo de armar mi muestra? Saber con qué población se va a trabajar, profe. Sí, yo ya sé con qué población voy a trabajar, pero ¿qué necesito saber para que yo pueda determinar, por ejemplo, qué tipo de personas voy a incluir en mi muestra, cuántas personas voy a incluir, de La dónde? delimitación de tu estudio, profe. ¿Eh? La delimitación de tu Sí, estudio ahí para voy no a, voy a, salir. voy a poner eso, pero ¿qué necesito conocer? La delimitación de mi estudio yo no voy a conocer, yo voy a establecer. Yo voy a establecer los límites de mi estudio. Pero yo qué necesito conocer para poder calcular una buena muestra. La cantidad de la población. Las características de la población y que una de sus características es la cantidad, sí, la cantidad, pero no solamente la cantidad, también necesito saber la distribución. Yo necesito saber en esta población cuántos son mujeres y cuántos son varones, por ejemplo, en toda la población. Y esa misma distribución tiene que tener mi muestra. Vamos a suponer que si yo quiero sacar una muestra de, vamos a suponer, significativa de personas del área, no sé, área central demasiado grande, Asunción, entonces yo tengo que entrar en encuestas y censos y tengo que mirar cuánto es la relación de varones y mujeres en Asunción. Y ahí tengo que ver en esa misma relación que tengo esa misma, vamos a suponer nomás, vamos a suponer, para hacer un ejemplo fácil, que sea 60-40, 60% mujeres, 40% varones. Eso está según el último censo que nosotros vimos, entonces nos vamos y vemos que una muestra representativa para Asunción tiene que necesariamente ser 60% de mujeres y 40% de varones. Acá estoy trabajando la representatividad sobre el sexo, por ejemplo. ¿Qué otras características aparte del sexo yo tengo que ver en cuanto a su representatividad? ¿Qué más?
Tendría que pensar. Las edades, profe. Las edades, excelente. Yo tengo que mirar en Asunción cómo está distribuida la pirámide poblacional. Lo mismo. Tengo que calcular cuánto es el porcentaje de adolescentes, de niños, de adultos, etcétera, etcétera. Y de ahí yo voy a tomar probablemente la, la misma proporción que existe en esa edad en la que, o en el rango de edad que yo voy a trabajar, y esa misma proporción yo tengo que aplicar a el cálculo de la muestra. ¿M? Entonces, ustedes se dan cuenta que dependiendo del tipo de muestra, vamos a tener en cuenta cierto tipo de datos para poder hacer un cálculo de muestra cuando nosotros necesitamos que la muestra sea una copia exacta de la población. ¿Cuándo nosotros queremos eso? Cuando queremos que haya una relación. Cuando nosotros queremos que el resultado que yo voy a obtener de mi investigación pueda decir, así ocurrió en mi muestra, así también ocurre en la población en general. Este tipo de muestreo, un muestreo representativo, por decirlo así, representativo porque mi muestra representa mi población, está basado en varios criterios y uno de ellos, por ejemplo, es el azar y otro de ellos, por ejemplo, es justamente la proporción, ¿sí? Y vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de muestreo sobre eso. Pero también quiero que entendamos que tenemos que saber que en investigación a veces la muestra no es tan representativa o el grado de representatividad es un poco más laxo dependiendo del tipo de muestreo que yo voy a hacer, ¿sí? Vamos a ir viendo Profe, cada caso en particular. Pero lo que no, yo quiero que entendamos es que la muestra es entonces como dice su nombre, una muestra de lo que ocurre en la población y está orientado a poder transferir los resultados que nosotros encontremos en nuestro estudio dentro de la población de estudio. Luego viene lo que nosotros conocemos como la unidad de análisis, ¿sí? O unidad estadística. En el caso que trabajamos con las personas, la unidad de estadística o la unidad de análisis va a ser una persona, ¿sí? Entonces, si hacemos, por ejemplo, un estudio familiar, la unidad de análisis va a ser la familia, pero en este caso, como trabajamos con personas, la unidad de estadística va a ser la persona o el elemento individual, que en este caso justamente viene a ser la persona sobre la cual vamos a medir la variable. Entonces, vamos a entender que estos tres conceptos tienen que estar bien presentes y nosotros tenemos que comprender cómo estamos construyendo nuestra muestra para poder darla a entender o poder explicar en el momento que nos toque dentro de la metodología de nuestro trabajo. A partir de aquí vamos a estar trabajando dentro de lo que denominamos las variables de estudio, ¿sí? Y vamos a ver que existen distintos tipos de variables. Vamos a hablar de tres de ellos y vamos a tratar de identificarles de forma práctica. Tenemos entonces el concepto de variable. ¿Alguien puede con sus palabras decir qué le parece que es una variable o qué cree que es una variable? Creo que Lidia quería decir algo. Y me tenía que interrumpir nomás. Lidia, cuando tenga algo que decir, interrumpime nomás porque no veo pues yo acá la pantalla. no, profe. En realidad le interrumpí, pero no me escuchó. No hay problema. Sí. No, lo que quería era con respecto al tema de la muestra, gracias, Cristian, saber si no cumple con ese requisito que está diciendo que tiene que tener, por ejemplo, la misma proporción de hombres y mujeres. ¿Eso es un error metodológico o invalida el estudio? No, no es un error metodológico. Lo que sí hace es disminuir la calidad del resultado nomás. Cuando vos tenés un muestreo que está mal hecho,
lo que hace es disminuir la potencia de los resultados que obtuviste y por ende la capacidad de traspolar esos mismos resultados a tu población. Por eso que es demasiado importante hacer bien el muestreo, trabajar bien, porque cuanto mejor vos haces tu muestreo, eso le da mayor eficiencia a los datos que vos llegues a obtener dentro de tu resultado, ¿verdad? Que es algo que a vos te conviene, ¿verdad? Que tener resultados relevantes, interesantes, que puedas comparar, que puedas proyectar hacia tu población. Entonces, por eso decíamos que era muy importante trabajar bien esta parte del muestreo. Generalmente, eh, te voy a dar un ejemplo muy práctico. Generalmente por comodidad nosotros hacemos lo que denominamos el famoso, seguramente escucharon hablar ya, el famoso muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Escucharon para hablar alguna vez de este tipo de muestreo? Sí, Sí, profe. ¿verdad? Es el que más conocemos. Lastimosamente es el que más se usa. ¿Y saben por qué les digo lastimosamente? Porque al ser este tipo de muestreo, al ser no probabilístico, directamente anula la posibilidad de extrapolar los resultados, inclusive a la población con la cual nosotros estamos trabajando. Y queda ese resultado únicamente válido para las personas con las que trabajamos, prácticamente. Entonces, a veces por una cuestión de trabajar menos o de hacer rápido y no quiero usar la palabra bye, pero no me sale otro, no me sale otro concepto. A veces por no hacer las cosas de forma bien pensada y bien hecha, hacemos nomás porque es más fácil, pues. ¿Qué es no probabilístico por conveniencia? No probabilístico, no necesito que todas las personas tengan la misma posibilidad de entrar a mi muestra, entonces eso me permite a mí elegir quién va a entrar y quién no a mi muestra. Y ese tiene un riesgo altísimo. ¿Y saben cuál es? Que estamos cayendo de algo que tanto queremos despegarnos, que es la famosa subjetividad del investigador. Nosotros, Estudio, se- ¿cómo? estudio sesgado. Claro, todos los estudios son sesgados. Lo que nosotros tenemos que tratar como investigadores es tratar de disminuir el sesgo al mínimo. Pero el problema es que si nosotros hacemos... ¿Qué iba a decir? Perdón, te interrumpí. Lo que exactamente, profe, así mismo es. Lo que nosotros necesitamos entonces es disminuir ese sesgo. Y una de las formas de disminuir el sesgo es trabajar con un buen muestreo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos muestreo no probabilístico, al ser no probabilístico, ya eliminamos la mitad de lo que nos da digamos, el azar, ¿verdad? Porque estamos eligiendo, yo digo, bueno, el día que yo me vaya a esa institución, le tomo a la gente que está. Pero yo determiné el día. Entonces yo determino quién entra y quién no. El azar dejó de tener ahí injerencia. Y por otro lado también, esto que decíamos que la... no, por conveniencia, yo estoy anteponiendo mis intereses, mi comodidad a una cuestión que debería ser resuelta por el azar que me va a permitir totalmente, disminuye el alcance de la investigación, disminuye la importancia de los resultados, disminuye en general la calidad de la investigación. Por eso les hago tanto hincapié en el tema del muestreo. ¿Sí? Entonces, respondiendo Lidia lo que decía, no invalida, pero disminuye la calidad del dato. Simplemente eso parece muy poco, pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos pensando en que yo no quiero que mi tesis se quede nomás a dormir el sueño de los justos en la biblioteca, sino que yo quiero que mi tesis sea consultada por personas en una revista, entonces, para que yo pueda pretender que mi investigación sea publicada, entonces necesito
tener un buen muestreo, ¿verdad? Una buena metodología. Pues muchas veces los trabajos son rechazados justamente porque tienen muy penení esta parte metodológica, ¿verdad? Se hace nomás por cumplir, se hace rápido porque quiero mi título, entonces uso lo que tengo nomás ya. Yo no sé si mi instrumento va a poder medir o no, hablando de validez y confiabilidad, ¿verdad? En mi evento, pero ya quiero hacer ahora, entonces ya hago nomás y lo más rápido es hacer no probabilístico por conveniencia y ahí ya rompo esa posibilidad. Bueno, después vamos a mirar cuando trabajemos sobre variables, los tipos de variables, pero para que sepamos nomás que existen variables de tipo cualitativa que nos hablan de un tipo de atributo, las variables de tipo cuantitativa discreta, que son valores contables, eh, por ejemplo, número de hijos, edad, ¿verdad? Que no tiene vamos a decir, no tiene decimales, ¿sí? Es uno o dos, tengo 1.2 hijos, ¿verdad? O 1.3 hijos. Tengo un hijo o tengo tres hijos. Tengo un hijo o tengo dos hijos. A eso le llamamos cuantitativa discreta. Y luego está la cuantitativa continua que pueden existir, por ejemplo, en intervalos, por ejemplo, mi salario mensual, etcétera, que pueden tener también decimales. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a mirar un poco si mi terminó ya mi presentación acá, mi asistente de IA, para continuar. Ya. Copy. Yo le dejé trabajando acá en algo y no me hizo. Mm, Acá está. Sí me hizo ese. Ustedes no ven mi pantalla ahora, ¿verdad? O sea que no ven mi otra pantalla. Era acá. Ahora mismo salió, profe, la pantalla que Sí, estaba tu diapositiva con sí, sí, IA. sí, sí, ya. Ahí. Ahora sí se ve el lente clínico del universo del paciente, dice. Exactamente. Porque vamos a hablar justamente de lo que es el muestreo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar un poquitito lo que decíamos. Si nosotros no trabajamos en lo que es el muestreo de forma rigurosa, es justamente lo que nos va a pasar lo siguiente. Sin un muestreo riguroso, la realidad clínica no podemos explicar. Es por eso que cuando nosotros trabajamos de manera más acabada, precisa, eso va a impactar en la validez y también la fiabilidad de los resultados que vayamos a obtener. Entonces, como decía la compañera también, nosotros tenemos que entender, porque fue uno de los principios que trabajamos en una de las primeras sesiones de clase que tuvimos, y es que la universidad tiene un compromiso con la sociedad. La universidad tiene que poder responder, y alguien acá dijo hoy muy sabiamente, le tiene que servir a la gente que participó del estudio. Si ni siquiera sirve para poder transportar los datos o traspolar a la propia población de estudio, entonces ¿hicimos una investigación? Sí, hicimos una investigación. ¿Vamos a tener nuestro título? Sí, vamos a tener nuestro título. Pero nuestra investigación respondió a una necesidad verdadera de la comunidad o respondió a mi necesidad de titularme nomás. O sea, ahí lo que trabajamos un poco también es el compromiso ético dentro de nuestra profesión. ¿Para qué estamos haciendo investigación? Entonces, ¿quiénes son los que realmente lo necesitan? Como dice nuestro material, se supone que la población con la que nosotros trabajamos es la población a la cual está orientada nuestro trabajo y es la misión de la universidad. Y con más razón, si es nacional, dar respuesta a los problemas
de las personas, ¿sí? De la comunidad. Entonces, acá tenemos mucha tela que cortar, como se dice vulgarmente. Tenemos muchas investigaciones que uno mira y dice, pero ¿cuál es el compromiso de esta investigación con la necesidad de la población? ¿Por qué? Y eso apuntamos muchas veces dentro de nuestra clase cuando decíamos, ¿por qué vamos a estudiar algo que ya está mucho y harto estudiado? Y ahí fíjense que uno de los principios para que nuestra investigación sea interesante tiene que ver con eso, ¿verdad? La originalidad, la pertinencia de los datos que vamos a trabajar. Y todo eso está orientado a que finalmente al leitmotiv de la universidad. ¿Cuál era el leitmotiv de la universidad? ¿Cuál es su misión? Dar respuesta a los problemas de la población. Entonces, si yo entiendo más o menos nomás el problema, lo que se va a ver directamente afectada, que es la parte contributiva o va a ser lo que yo entrego a la sociedad, es mi propia conclusión. ¿Sí? Mi conclusión es la que se va a ver afectada y se va a ver disminuida en cuanto a su potencia y a su calidad. Entonces, es importante mirar muy bien el enfoque, mirar muy bien el evento, mirar muy bien el entorno en el cual se va a estudiar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generalizar lo más posible nuestros resultados. Como Universidad Nacional, lo que queremos entonces es generalizar los resultados y que esos resultados realmente puedan ser útiles para tomar decisiones, para prevenir, para promover la salud mental, para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces vamos acá con con un constructo un poco más amplio que lo que es población, ¿sí? Nosotros hablamos de tres niveles: la población, la muestra y el sujeto muestral o el sujeto estadístico. Acá, para que podamos entender un poco, vamos a ir un poquitito más allá y vamos a ver qué es lo que es el famoso universo. Y el universo no es otra cosa que el constructo teórico inabarcable, ¿sí? Entonces va a representar el conjunto de todos los elementos y sus distribuciones y sus características de la población que nosotros queremos abarcar. Por supuesto, por su naturaleza es inabarcable porque es abstracto, es infinito y empíricamente no podemos llegar a todos. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que nuestra investigación quiere medir la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de pánico, ¿sí? ¿Cuál sería el universo? Todos los seres humanos que han experimentado o experimentan un trastorno de pánico a lo largo de su vida. ¿Podemos llegar a absolutamente todos? No, ¿sí? Entonces por eso después yo voy a bajar esto a una población accesible, ¿sí? Pero entiendo que en el universo, este universo de personas tiene unas propias características. O sea, todos los seres humanos que alguna vez experimentaron algún tipo de trastorno de pánico a lo largo de su vida, tienen características propias. Ya hubo estudios que muestran cuál es la distribución en edad. Ya hubo estudios que muestran cuál es la distribución en sexo. Ya hubo estudios que muestran cuál es la situación de su distribución en área urbana y en área rural, ¿sí? Por eso decíamos que, ¿qué es lo que yo tengo que conocer para hacer un buen muestreo? ¿Cuál es la situación de la población y por supuesto el universo muestral de mi estudio? Y ahora entonces, aquí viene el concepto de población, ¿sí? Y la población justamente podemos dividirla en dos tipos de población. La población
que reúne las condiciones de las características que yo quiero estudiar, y a esto le vamos a llamar la población diana. Es el grupo de personas que tienen los rasgos que nosotros queremos abarcar, ¿sí? Y ahí hay estudios que justamente en la parte metodológica, en el apartado de población, pone población teórica y población accesible. Y ahora vamos a ver la diferencia. En este caso, por ejemplo, la población teórica o la población diana, ustedes saben lo que es una diana, aparte del nombre, ¿sabían el concepto de diana? Órganos Diana también sabemos, profe. Sí, y entonces saben que es una diana. ¿Qué es una diana? El blanco, profe. El blanco, Gracias. excelente, así mismo es. Entonces, este sería igual que llamarlo la población blanco, ¿sí? O la población objetivo también, si quieren. En este ejemplo que nosotros estamos trabajando de la terapia cognitivo-conductual, el ejemplo serían adulto de 18 a 65 años diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada en Paraguay, por ejemplo, durante este año. Ese sería esa sería nuestra población diana. ¿Por qué diana? Porque no le vamos a poder abarcar a toditos. Ahora vamos a mirar cuál es la diferencia con la población accesible. Y ahí en el dibujito más o menos estamos viendo que la población diana es el conjunto general y la población accesible es una parte de esa población diana y le llamamos también población de estudio, que es un subconjunto de la población objetivo, de la población diana, que está determinado por ciertos parámetros, ¿sí? Que tiene ciertas características. Y acá es donde nosotros le ponemos unas características propias para poder delimitar, y como bien decía la compañera, yo tengo que delimitar mi estudio. ¿Y cómo voy a delimitar mi estudio? Y cuando veo, por ejemplo, qué tipo de características geográficas o de recursos tiene mi población de estudio. Entonces ahí yo voy a ver si es que solamente voy a tomar personas dentro de una institución o voy a tomar personas que asisten a la institución aparte de estudiar en la institución o voy a tomar qué tipo de personas voy a estar tomando. Entonces aquí el ejemplo vendría a ser adultos, y esto es igual que en población diana. Vamos a ir buscando las diferencias. Adulto, en el otro también era adulto. 18 a 65 años es igual también, ¿verdad? Rango de edad igualito. Diagnosticado con terapia con trastorno de ansiedad generalizada, sí, pero la diferencia va a ser que asisten a un centro de salud, por ejemplo. Entonces ahí yo le pongo una característica, en este caso de registro, porque solamente voy a trabajar con aquellas personas que asistieron, no con todas las que viven. Porque puede haber gente que vive en Asunción y que fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, pero que no consultó y esa no va a estar incluida esa persona en nuestro estudio. Esa sería la diferencia, ¿sí? Entre la población diana y la población de estudio. La población de estudio es la que va a tener una característica de accesibilidad, que en este caso podría ser geográfica, podría ser, digamos, de atención, de ficha clínica, que nosotros vamos a determinar para poder ver de dónde vamos a ir a sacar el dato. ¿Preguntas? Entonces, los resultados que obtenemos de la población accesible no se pueden generalizar automáticamente a la población diana. ¿Por qué? Vamos a ver un poco. ¿Por qué les parece? Porque la población diana abarca toda la población y la población accesible, una población con características específicas. Ujú. Y a veces no coinciden, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos algunas, lo que nosotros le consideramos como variables
de ruido, ¿verdad? O variables que pueden hacer que haya una diferencia entre lo que está ocurriendo en mi población diana y en mi población accesible. Y ahí tengo algunos ejemplos de lo que nosotros le llamamos como variables de ruido o variables de distorsión. Por ejemplo, la severidad de los síntomas, presencia de otras comorbilidades, el nivel socioeconómico, adherencia al tratamiento. Son variables que pueden estar presentes y que pueden hacer que lo que está ocurriendo dentro de la población diana no pueda ser totalmente representado por lo que yo puedo llegar a obtener como población accesible. ¿Sí? Entonces, para poder garantizar este puente, yo tengo que tratar de controlar estas denominadas variables de distorsión. No se preocupen que después vamos a tener una clase especial para variables. Yo estoy introduciendo nomás algunos conceptos. No es que de acá ya no vamos a hablar más, al contrario, ahora recién vamos a empezar a hablar de estos conceptos. Entonces, después le vamos a dedicar bastante tiempo a los que son los tipos de variables, solamente a en modo de ejemplificar. Entonces, ¿cómo queda nuestro muestreo? ¿Sí? Esto yo quiero que ustedes tengan acá presente para cuando vayan a hacer el cálculo muestral. Entonces, yendo de lo general hacia lo más particular, vamos a ver que lo más abarcante sería el universo, luego vendría a ser la población diana, luego vendría a ser la población accesible y por último vendría a ser el microcosmos, dice nuestro material, ¿verdad? Microcosmos representativo, que es el subconjunto de la población accesible que vamos a estudiar o vamos a incluir de forma práctica o de forma directa dentro de nuestro estudio y nos va a llevar a inferenciar o a sacar conclusiones acerca de la población en general. ¿Sí? Entonces es importante que la medida que utilizamos sea igual para todos los niveles. Entonces, una cuestión también tenemos que entender que las escalas que nosotros utilizamos tienen que coincidir con el tipo de población al que vamos a estar midiendo y para eso tenemos que tener mucho cuidado de ver si existe algún tipo de adaptación de ese instrumento, ¿verdad? Inclusive ahora me invitaron a participar de un curso que por falta de tiempo no pude hacer, que es sobre la validación de los datos, o sea, todo el proceso que se tiene que hacer para hacer una validación, inclusive si un instrumento ya está validado para nuestra misma habla, si está en habla hispana, pero el habla hispana de México no es igual al habla hispana de Paraguay, y otra vez pueden haber diferencias, entonces igual eso tiene que tener todo un proceso de adaptación. Pero ahí no me quiero meter porque yo no soy especialista en psicometría, pero sí tiene que ver con la calidad del dato que se pueda llegar a pulir y cuando se hace una buena adaptación del instrumento también de esa forma se disminuye el sesgo del cual estaba hablando el compañero, ¿verdad? Entonces, como investigadores no vamos a poder em, evitar sesgos, pero sí los podemos disminuir lo mayor posible. Entonces, ¿a dónde llegamos nosotros? Llegamos hasta la persona que vamos a incluir dentro de nuestro estudio y a esta persona le denominamos entonces la unidad de análisis. La unidad de análisis es el último elemento individual que vamos a observar. Más allá, dentro de la persona ya no llegamos a observar nada, sino que a la persona como elemento individual y esto tiene que guiar el análisis que vamos a ir realizando. Por ejemplo, vamos acá al ejemplo didáctico. Vamos a suponer que estamos estudiando esquizofrenia. Si la unidad
de análisis es un individuo, entonces mi población va a ser pacientes con esquizofrenia. O sea, requiere una lista de historias clínicas individuales. Pero este mismo evento que está acá, yo puedo, dentro de lo que sería un estudio cualitativo, eh, ¿cuál era el tipo de estudio que utilizamos para poder entender y profundizar un evento? ¿Qué tipo de estudio? Exploratorio descriptivo, ¿verdad? Entonces, si en ese caso mi unidad de análisis ya no es más el paciente, sino va a ser la familia. Porque mi objetivo es ver el impacto que tiene dentro de la familia el diagnóstico de esquizofrenia de una persona. Entonces, mi población objetivo ya no va a ser una persona, va a ser familias que tengan al menos un miembro de su familia, obviamente, diagnosticado con esquizofrenia. Se dan cuenta cómo la unidad de análisis puede ser una sola persona, pero puede ser una unidad familiar también. Quiero que me digan si interpretaron este ejemplo porque es muy importante que revisemos y reflexionemos eso antes de seguir, por favor. Profe, sí entendí bien, pero en el caso de que la unidad sea el individuo y el paciente con esquizofrenia, por ejemplo, o sea, el objeto de estudio va a estar relacionado con el paciente individual, Sí, pero en el otro caso, el tipo de estudio, el objeto va a ser la familia, o ujú, sea, el impacto que tenga, las consecuencias, las variables que se vayan a estudiar, sí, pero en este caso, el objeto de estudio no va a ser el paciente, sino así la es. familia. Así mismo es. Ok. La percepción de la familia, los sentimientos, las emociones, las vivencias, eso va a ser aquí en la familia. Sin embargo, en el individuo va a ser distinto. Lo que yo quiero que entendamos nomás que esa unidad de análisis va a depender del tipo de análisis que nosotros vamos a hacer de los datos. Entonces, ¿por qué muestrear? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de trabajar en una buena muestra? Esto es importante porque, a ver un poco, ¿cuál sería la forma más eficiente de eliminar lo más posible el sesgo relacionado a la muestra? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser una... desde ya les adelanto que es, digamos, muy difícil y en algunos casos imposible, pero ¿cuál sería el abordaje o la solución para disminuir al mínimo los sesgos relacionados con la muestra? Trabajar con el censo. ¿Y ustedes saben qué es el censo? ¿A qué se refiere cuando yo digo que el censo es mi muestra? Mi muestra es el censo de la población, digo. ¿Qué estoy diciendo? Que los datos oficiales que se obtuvieron en X momento, esa es el punto de partida. Eso es lo que representa la población. No, 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 no. Casi, casi. Tibio, tibio, casi caliente, pero no es así. El censo, cuando hablamos en muestra, cuando estamos en el ámbito poblacional de nuestro estudio, el censo vendría a ser la totalidad de la población. En algunos casos, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una, un estudio dentro de una institución, yo puedo trabajar con una muestra censal. ¿Qué quiere decir eso? Que todito se les va a incluir. Y vamos a hacer una muestra, que la población es censal y vamos a hacer una muestra, eh, vamos a decir, vamos a hacer una muestra representativa y va a ser, ¿cómo era? Se me va el tema. Probabilística, ¿sí? Probabilística, pero incluimos a toditos. Entonces, eso es lo que es el censo. El censo es meterla a todos.
En algunos casos, cuando no son demasiado muchos, podemos utilizar el censo, pero eso es lo que menos podemos hacer. Generalmente no podemos usar el censo como población porque eso es muchísimo. Entonces, la pregunta de nuestra slide acá es, ¿por qué no usamos directamente el censo si el censo nos garantiza que no va a haber sesgo de interpretación? ¿Por qué no usamos nomás el sesgo? Perdón, ¿por qué no usamos nomás el censo en vez de la muestra? Y por todas estas cuestiones. Por ejemplo, por la viabilidad, ¿sí? Porque me va a llevar demasiado tiempo, demasiados recursos económicos, poder abarcar toda esa cantidad total, ¿sí? Que también al ser números demasiado grandes me va a probablemente hacer ruido o me va a ser muy difícil tener un control de las variables y por supuesto un análisis más detallado para cada caso de la unidad de análisis. Y por supuesto, un censo masivo aumenta la probabilidad de errores humanos en su recolección y codificación de datos. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Fíjense que en el censo del 2002 eh, tuvimos un tipo de dato que no corresponde, vamos a decir, con el siguiente censo que fue, creo que fue el del 2020. 2010 creo que fue, ¿verdad? Y de 2020. Vamos a ver que prácticamente somos como 500.000 paraguayos menos. Entonces, evidentemente, en algún punto se hizo un mal trabajo y cuanto más datos se recolectan, se aumenta también la posibilidad de haber contado mal. Entonces, eso también tenemos que entender que puede hacer que a mayor cantidad de datos censales, mayor probabilidad eh, de cometimiento de errores, por decirlo así, puede ocurrir. Sin embargo, una muestra permite concentrar esas características dentro de una cantidad que sí representa a la población. Bueno, me quiero quedar acá y seguimos el día miércoles para no pasar encima de la hora del profesor. Y vamos a mirar un poquitito entonces el miércoles eh, de acuerdo a el tipo de estudio que estamos haciendo, qué tipo de muestreo vamos a realizar, ¿sí? Vamos a ver en qué casos es importante que el muestreo sea probabilístico y que esté regido por el azar y la distribución equitativa de la probabilidad de participar del estudio y en qué casos podemos utilizar un muestreo no probabilístico donde sí ese muestreo intencionado no juegue en contra de la calidad de nuestros datos porque nosotros ahí estamos usando otro tipo de parámetros de análisis, ¿sí?